Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 16, versículo 1, donde dice: Respondió Job y dijo. Nótese que Job está en sobremanera afligido de que sus amigos lo traten de esta manera cruel, y es por eso que le protesta muy tiernamente sobre el tema, ya que le dice que en circunstancias similares debería de haberse comportado con ellos de una manera muy diferente, como señala el capítulo 16, versículo 2. Ya que en él, así como todos los que le rodean, estaba en sumo asombro al encontrar a un hombre a quien imaginaba su amigo y que estaba acusándolo falsamente y darle un trato peor que incluso sus mayores enemigos lo habrían hecho. Pero que vio claramente a Dios, se complació en añadir esto al resto de sus calamidades, que no sólo debería de ser privado del consuelo y la ayuda que podría haber esperado de sus amigos, sino que debía de ser usado por ellos de la manera más implacable, como señala Job capítulo 16 y los versículos 7 al 14. También que había asumido voluntariamente todas las señales de humildad que usan los culpables, aunque en realidad era inocente, que Dios en lo alto conocía su inocencia, aunque sus amigos lo difamaran tan calumniosamente, como señala el capítulo 16, versículos 15 al 22. También que era consciente de que estaba cerca de su disolución, de lo contrario podría devolver los suyos con interés. Job, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y también que no dudaba de que siempre que la causa llegará a una decisión, el acontecimiento le resultaría favorable. Mientras tanto, haría bien en considerar qué efecto debe tener en toda la humanidad este trato que le dan a él, y cuán grande debe de ser el desánimo para los amantes de la virtud al ver a un hombre cuyo carácter aún no ha sido manchado en simples sospechas, tratada con tanta crueldad por personas que fingen virtud y también bondad. Job capítulo 16, versículos 4 y 9. Ya que si se dieran tiempo para reflexionar, deberían de ver que no podía tener motivos para la hipocresía, ya que todos sus planes y esperanzas con respecto a la vida habían llegado a su fin, y como no esperaba nada más que la muerte, entonces, ¿con qué vista podría juzgar al hipócrita? Job capítulo 16, versículo 10. Hasta el final. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Comienza diciendo que he oído muchas cosas parecidas, tanto de ti como de muchos otros, y aunque os complazcáis con ellas, como si tuvierais grandes e importantes descubrimientos, no son más que cosas vulgares y triviales. Sigue diciendo: consoladores miserables son todos ustedes, ya que en lugar de darme esos consuelos que pretendes darme, o ofrecerme alguna cosa para aliviar mi aflicción, solo la argumentas y la haces aún más dolorosa. Lo que Job está diciendo aquí de sus amigos es verdad de todas las criaturas en comparación con Dios. En un momento u otro se nos hará ver y reconocer que todos ellos son miserables
consoladores, ya que para un alma bajo profunda convicción de pecado o arresto de muerte, nada sino manifestación del favor de Dios y las influencias consoladoras de su espíritu pueden producir un consuelo eficaz. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? Comienza diciendo: ¿tendrán fin las palabras vacías? Es decir, ¿cuándo podrá fin a este discurso impertinente? La réplica sobre el cargo es, como señala, en Job capítulo 15, versículos 2 y 3, donde dice: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Continúa diciendo: ¿y qué te envalentona para que respondas? Es decir, de tal manera tan censurada, oprobiosa y perentoria, ¿qué motivos secretos tienes para tu confianza? Ya que tus argumentos son débiles. Si tienes alguno más fuerte, prodúcelo. Es una gran confianza acusar a los hombres, como Elifar hizo con Job, de esos crímenes que no podemos probar sobre ellos, e emitir un juicio sobre el estado espiritual de los hombres, sobre la base de su condición exterior, y además volver a presentar aquellas objeciones que han sido contestadas una y otra vez. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: también yo podría hablar con vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría invanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Comienza diciendo que yo también podría hablar como lo hacéis vosotros, ya que es cosa fácil pisotear a los que están deprimidos y criticar los que dicen los que están en el extremo del dolor y de la aflicción. Sigue diciendo: si tu alma estuviera en lugar de mi alma, si nuestras condiciones fueran cambiadas y tú estuvieras en miseria como yo y yo en paz como tú. Sigue diciendo: podrías acumular palabras contra mí, como tú lo haces contra mí, es decir, podrías multiplicar las acusaciones y los reproches contra ti. ¿Y cómo te gustaría y cómo lo soportarías? Sigue diciendo: y muevo mi cabeza hacia ti, es decir, en forma de burla, como se usa comúnmente esta frase. Por otro lado, Hare traduce esta cláusula interrogativamente así cuando dice: si tu alma estuviera en lugar de mi alma, acumularía sentencias contra ti, le negaría con la cabeza. Por tanto, podemos notar que cuya interpretación le está dando a este versículo un giro muy patético. Continuará con el versículo 5, donde dice: pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Comienza diciendo: pero te fortalecería con mi boca. Es decir, me esforzaría por dirigirte, apoyarte y consolarte, y decir todo lo que pueda para aliviar tu dolor, pero nada para agravarlo. Es natural que los enfermos piensen que harían si se cambiaran las tornas, pero quizás nuestro corazón nos pueda engañar, ya que no sabemos lo que nosotros haríamos. Nos resulta más fácil discernir la razonabilidad y la importancia de un mandato cuando tenemos ocasión de reclamar el beneficio de él, que cuando tenemos ocasión de cumplir con el deber de él. Sin embargo, debemos de decir y hacer todo lo que podamos para fortalecer a nuestros hermanos en la aflicción, sugiriéndoles las consideraciones que sean apropiadas
para alentar su confianza en Dios y además apoyar sus espíritus abatidos, ya que fe y paciencia, debemos recordar, son las fuerzas de los afligidos y lo que ayuda a esta gracia confirma también las rodillas débiles. El oyente podrá observar que no hay nada en hebreo para la palabra tu dolor, ya que en la última cláusula de este versículo, que por lo tanto está impresa en letras itálicas. Por otro lado, nuestros traductores supusieron que hay una elipsis en el texto hebreo y que esta o algunas palabras de la misma importancia eran necesarias para contemplar el sentido. Pero la palabra hebrea aquí traducida, conmoverá, derribará, que a veces significa condolencia, puede traducirse también como compasión. Y entonces, sin suponer ningún defecto en el texto, sigue diciendo que la compasión debe de contener o gobernar mis labios, a saber, que debe de evitar todo discurso que pueda enfadarte y hablar solo lo que pueda ser para tu comodidad y beneficio. Mientras que dejáis suelta vuestra lengua para hablar lo que os place, aunque no me aproveche, sino que solo me atormente. Por otro lado, Harper Lord propone una versión de las palabras que cree que es la verdadera, como puedan ser, podría ser más fuerte que tú con mi boca, pero el Dios refrena el movimiento de mis labios. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice, si hablo mi dolor, no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Dice que aunque hable a Dios por medio de la oración o a ti en forma de discurso, mi dolor no se alivia. Por tanto, no encuentro alivio ni consuelo. Job, habiendo reprendido a sus amigos por su mal comportamiento hacia él y agravado al contrastarlo con sus resoluciones de haber actuado en una manera más amistosa con ellos, si hubiera sido en su caso. Ahora vuelve también aquí a su ocupación principal, es decir, a describir su miseria, para que si es posible, mueva a sus amigos a compadecerse de él y consolarlo. Como sigue diciendo, aunque me abstenga, ¿en qué me aliviaré? ¿Qué parte de mi dolor se apartará de mí? Ya que no recibo ni un grano de tranquilidad o consuelo, ya que ni la palabra ni el silencio me hacen bien. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Comienza diciendo, pero ahora, es decir, Dios, me has hecho cansado de quejarme o de mi vida. Hace mucho tiempo que me ha cansado con un problema tras otro. Por otro lado, Patricio señala sobre esto y dice, ha asolado toda mi compañía. No has cesado, oh Dios, hasta que no me dejas bienes, ni hijos ni amigos que me consuele. Nótese que está hablando en segunda persona a Dios, como la cláusula anterior en la tercera persona de Dios, ya que tal cambio de personas es muy común en las Escrituras y se estima como un adorno singular en la poesía. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Comienza diciendo, me has llenado de arrugas, al consumir mi carne y reducir mi cuerpo, que es testigo de la realidad y grandeza y causa justa de mis penas. También dice que se hace un testigo, es decir, producido por mis amigos como prueba
que la ira de Dios y de mi hipocresía es impiedad, y mi fraqueza levantándose en mí, es decir, en contra de mí, como los testigos suelen levantarse contra un culpable para acusarlo. También dice que da testimonio en mi rostro, es decir, abierta y, evidentemente, como los testigos acusan a una persona en su cara, o para que cualquiera que me mire a la cara pueda claramente discernirlo. Los surcos de mi rostro, que no es viejo, muestran la grandeza de mi aflicción, que es extremadamente aumentada por aquel que se levanta con falsas acusaciones para quitarme el honor, como esta tesis hará con mi vida. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Comienza diciendo: él me desgarra en su ira. En hebreo sería: su ira me desgarra en pedazos, propiamente como un león o otra bestia salvaje desgarra a su presa, de la cual la palabra tarach se usa peculiarmente como quien me odia, o más bien, y me odia, es decir, me persigue con odio, como si me odiara. Algunos también la traducen como me es hostil, o actúa como mi enemigo, ya que él rechina sobre mí sus dientes. Esta es una fuerte expresión figurativa que denota ira extrema. Mi enemigo agudiza sus ojos sobre mí. Es decir, que me mire con ojos fieros y chispeantes, como suelen mirar los enfurecidos, a los que han provocado. Y esta es una gran pregunta entre los comentaristas en cuanto a qué quiso decir el enemigo. Por otro lado, Hachit escribe y dice que Satanás es el enemigo, ya que ciertamente Satanás era el mayor enemigo de Job, y con el permiso divino había traído sobre él todos sus sufrimientos y quizás ahora lo atemorizaba con frecuencia con apariciones. Pero sin embargo, Henry dice que no es probable, que este es el enemigo el que se está refiriendo, ya que muchos piensan que es Elifat, quien habló el último y cuyo discurso Job ahora está respondiendo, ya que él se había mostrado muy exasperado en contra de Job y podría expresarse como la muestra de indignación que se menciona aquí, desgarrando el buen nombre de Job y predicando nada más que terror en contra de él. Por tanto, podría decirse que sus ojos estaban aguzados para espiar los reproches que se le hacían, y por tanto él, como sus amigos, lo habían usado de manera poco amable, y sí, cruelmente. Otros, sin embargo, piensan que las expresiones, aunque duras y aparentemente impropias para ser aplicadas a Dios, eran, sin embargo, pretendido de él por Job, y pueden ser interpretados de tal manera que no impliquen ninguna reflexión sobre las perfecciones divinas. Las expresiones realmente son más fuertes que las que se puedan leer en otros lugares, particularmente en los versículos 11 y 4 siguientes, como también en el capítulo 19, versículo 11, versículo 30 y versículo 31. Por tanto, el oyente debe de observar que el estado melancólico de la mente de Job y sus terribles sufrimientos bajo la mano castigadora de Dios con sus amigos nunca dejaron de representar como los efectos de la ira divina, que le había hecho albergar ideas angustiosas sobre los terrores de Dios, y para verlo, sino
como un enemigo, sí como un juez severo e inexorable que fue extremo para señalar todas sus iniquidades y fallas. Y voy concluyendo con esto. Nótese que Job no podía encontrar alivio ni en el hablar ni en el callar. Así que se volvió a Dios enérgicamente usando un lenguaje similar al que había usado anteriormente en el capítulo 6, versículo 4. Afirmó que Dios lo había asolado tanto a él como a su familia, versículo 7. Y así sentía que Dios y los hombres se habían aliado en contra de él. De esta manera, usando un lenguaje muy vivido, acusó a Dios de quebrantarlo, de aplastarlo y de convertirlo en el blanco de sus flechas. Pero no era concreto que Job dijera estas cosas, pero debemos de recordar que había sido puesto bajo una severa prueba. No era de piedra, ya que era un ser humano, como señala el versículo 10, y es especialmente concreto y vivido. Así pues, Job se queja diciendo: ellos han abierto contra mí su boca y han herido mis mejillas con afrenta. Contra mí se han juntado todos. Tengas en cuenta que este versículo usa aquí un lenguaje notablemente similar al del Salmo 22, que es un vivido cuadro profético del sufrimiento y crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. En este salmo leemos: perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Salmo 22, versículo 16. Amigo y amiga oyente, Job, aunque era un hombre temeroso de Dios, sin embargo era un hombre pecador. Pero debe de considerarse también que el Señor Jesús es el único hombre que es sin pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre, y Él vino al mundo a su tiempo y nació de mujer, como dice la epístola a los Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Cristo se hizo hombre y vino a la tierra con un propósito. Tengas en cuenta que Él vino aquí a la tierra para dar su vida en sacrificio vivo por el pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Ya que esto era lo que el hombre y la mujer necesita para acercarse a Dios, venir a Jesucristo en arrepentimiento. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora, en este momento, a que tú vengas a Jesucristo. Tú dirás: ¿y cómo puedo hacerlo? Bueno, pues solamente le tienes que invitar a que venga a tu corazón. Esto sí, debes de orar. Si no sabes cómo hacerlo o nunca lo has hecho, pues repite conmigo esta oración que voy a hacer y di conmigo: te quiero dar gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados, los cuales ahora me arrepiento de ellos y te recibo a ti como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.